buenas tardes. Con un cierto retraso, bueno, pues la orden lógico que corresponde a una facultad de letras como esta, que siempre los profesores eran tan ordinarios como para entrar a la hora puntual. Esta mañana hemos celebrado la primera mesa redonda en que se ha establecido el contexto del 1975 en que ocurrieron los acontecimientos que nos traen aquí. Como no hay mucha gente que no estuvo esta mañana, quería reiterar nuestra gratitud a la Facultad de Derecho, cuyo decano, Javier García Medina, generosísimamente ha ofrecido los medios que actualmente estamos utilizando. Y quiero también, en nombre de todos, agradecer a Manolo Sierra, que también es antiguo alumno como nosotros y quien espero que venga luego, porque de momento... está ahí. Vale. Bueno, pues menos. Sí. Bueno, y quiero recordar también que a continuación tenemos una segunda mesa redonda en la que haremos una reflexión crítica sobre la universidad, partiendo de la experiencia del pasado, contando con la actual y partiendo también de la situación de crisis en que se encuentra actualmente, con gente muy estrechamente vinculada a la universidad. Vamos a hacer una intervención sucesiva de los intervinientes que veis. Jesús Quijano no necesita presentación porque está profundamente asociada a su actividad académica, aparte de la pública, con la Universidad de Valladolid, en la que fue compañero de muchos de nosotros. A Luis Arroyo Zapatero quizá sea más necesario presentarlo porque salió de Valladolid cuando terminó, fue expulsado de la universidad en el año 72-73. Luego yo creo que sí que anduviste por aquí hasta que sacaste el título y demás, hasta el 75. Posteriormente ha estado vinculado a la actividad académica de otras universidades, como la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que ha sido catedrático de Derecho Penal y rector durante muchos años. Susa Díaz Astrain también es una compañera a la que conocéis todos porque ha estado ejerciendo la abogacía desde los últimos casi 50 años, ¿no, Susa? Sí. Bueno, mal que nos pese. Y Elena Pérez también es estudiante. Bueno, Susa terminó la carrera en el año 75, contando con el cumplimiento de las consecuencias de su participación en los movimientos estudiantiles. Elena Pérez es médico, estudiante de la Facultad de Medicina, terminó también el 75, ¿no? Bien, también implicada, participante del movimiento estudiantil y demás. Y finalmente Javier Gómez Acebo, que también pertenecía a la Facultad de Derecho, era del curso de Luis Arroyo, tenía que haber terminado antes, pero como consecuencia de la problemática derivada de su participación también en el movimiento estudiantil, terminó la carrera un poco después. Bueno, todos ellos participaron en el movimiento estudiantil que al final terminó con el cierre de la universidad hace como 50 años, que es lo que estamos precisamente conmemorando. Lo hemos dicho antes, volvemos a decirlo ahora. Para nosotros esta celebración tiene un aire festivo, tiene un aire también conmemorativo, tiene un aire también de alegría, pero no queremos dejar de tener presentes a los compañeros, que no fueron pocos, que pagaron un precio muy alto y algunos todavía lo están pagando como consecuencia de aquellos hechos que fueron también una respuesta juvenil a una situación crítica de la sociedad española por razones políticas y por razones sociales, pero al mismo tiempo la implicación que exigieron a algunos de nuestros compañeros, pues como digo, les exigió pagar un precio que en algunos casos fue muy caro. Queremos tener un recuerdo también para ellos. Vais a intervenir por un orden que previamente van a repartir los años
en una manera que ya previamente se han repartido. Lo que sí que os pido, por favor, es que controléis las duraciones de las intervenciones por ver si luego podemos seguir con un debate entre vosotros. ¿De acuerdo? Tres consideraciones preliminares que vamos a intentar. Primero, Carlos, eres el repositorio activo de la memoria de nuestra generación. Porque siempre has cuidado, siempre... El de la radio. De España. Más clara, más cerca del micro. Carlos, titular de la memoria de nuestra generación. Siempre has procurado que recordemos, y esta vez con éxito notable. Y además está fenomenal, porque estamos en una edad frágil. Y me recordáis, yo le pedí a Saramago que nos dejara utilizar su nombre para el aula de mayores de 50 años. Y me parece estar ahora en el aula Saramago de mi universidad, porque estamos todos por encima de los 50. No quiero hablar de media porque ahí me gana siempre. Bueno, también me hizo mucha ilusión que me haya autorizado a venir de pareja con Gorka Letamendia. Que Jorge ha sido autorizado como pareja. Y ninguno de los dos hemos desfallecido en nuestras aficiones, ya que no penséis que hay novedad. Pero me parecía que tenía que estar porque para mí era el líder máximo, el que más sabía decir lo que había que hacer y el que más lejos veía, aunque había otros de ciencias que también siempre saben mucho. Bueno, la segunda cuestión es que esto me ha hecho pensar algo que como oficio, si ser rector es un oficio, como decía aquel librito de Salamanca, como lo fue Fernando Tejerina, que está aquí, y con el que sufrí una equivocación notable, pues estando en una reunión de rectores franceses y españoles en París, muy finamente, dijo el que presidía la sesión: tiene la palabra el rector de Valladolid. Y yo me levanté. Hasta que, naturalmente, Fernando, muerto de risa, tomó la palabra. La confusión siguió, porque a continuación hablaban del rector de La Mancha. Pero es que en Francia hay un rector de La Manche también, pero no de Don Quijote, o sea que ahí saben. Entonces, que me hace mucha ilusión la presencia de tantos amigos, y os represento a todos, no solamente mi hermano y mi cuñada, Javier y Teresa, sino al viejo rector de Valladolid que tanto transformó esta universidad. Incluso Gorka, nuestra cárcel, la cambió por una biblioteca pública en el mismo edificio, donde no quedaba ninguno de los libros que dejamos allí cuidadosamente. Curiosamente, el Radovan Richter, que saldrá en mi intervención. Bueno, vamos a ver si la intervención es capaz de pasar. Durante esos años de rector, claro, tenías, además de los alumnos tuyos, claro, que al fin y al cabo había que explicar derecho penal, pero me gustaba explicarles de dónde veníamos. Porque fijaros, en un sitio tan inverosímil como La Mancha, pues allí, naturalmente que había gente que estudiaba en la universidad, pero nunca allí. Y para estudiar fuera de casa hay que tener recursos. Entonces les explicaba de dónde venían. Y yo creo que no sirvió de nada. 16 años de rector explicándoles a los chicos de dónde veníamos, y yo creo que no causó mucho impacto. Pero en mí sí, porque a mí me transformó y me di cuenta de que aquellas cosas con las que luchábamos podían sintetizarse en dos cosas horrorosas, que es educación, universidad y una buena sanidad. Eso es el progreso, lo demás son matices. De manera que me dediqué mucho tiempo a pensar en los jóvenes, que ahora están más revueltos, según parece. Y dando vueltas a la posible intervención, o como dice Antonio Gutiérrez, mi improvisación, que la he escrito para que no haya improvisación ninguna, he pensado en dos cosas. Una, es conveniente pensar por qué los que estuvimos en aquella vida tan agitada y tan comprometida, ¿por qué lo hacíamos? Porque alguna gente cree que es porque leíamos libros peligrosos.
pero los libros los leíamos mucho después de haber iniciado la acción. ¿Y qué es lo que nos incitaba a militar, a convertirnos de estudiantes? Permíteme que yo omita esa referencia grosera, alguno de hecho por escrito, yo representaba la incorporación de la burguesía a la lucha por el progreso, no la burguesía ni nada. Pero aquí eso era un cuento chino. Nosotros lo que representábamos era la lucha por una cosa muy importante que además es permanente, que es por la dignidad. Y esto nos sirve para el día de hoy, porque hay mucha indignidad. Y por fortuna el mal que nunca descansa, como el demonio, pues está suelto. Y nos conviene tener bien presente lo que ocurre. ¿Por qué un chico que había estudiado en los jesuitas tenía una buena educación? Bien es cierto que unos jesuitas que eran ya los de Pedro Arrupe, y era fácil encontrarte jesuitas muertos en El Salvador, en la universidad, porque encarnaban un movimiento de progreso profundo que a la larga tiene una trascendencia hasta en el propio Papa actual, ¿no? Pues eso, pillamos a aquellos curas en el mejor momento quizás de su historia, después de la expulsión. Y nos vino bien. Pero todavía me riñó uno porque había leído en casa de mi abuelo El Tuñón de Lara, siglo XIX, y eso que no había leído el XX. Eso es lo más que había leído. Y mi tío Emilio me regaló el Duverger, la introducción a la política de Duverger. Eso es lo que habíamos leído. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó fue que nos tocaron la dignidad. Concretamente a mi generación, cuando fuimos a la conferencia que organizó todo el mal, estaba organizado por los mismos, ¿no? Nosotros colaborábamos, pero ahora no me sale el nombre, pero ha sido Arias era el decano. Una conferencia presidida por el decano Juan Arias, de Derecho Romano, había sido un noviete de mi madre, por cierto. Don Pablo Quevedo, profesor de Derecho Canónico, que había sido de los monárquicos con gorra verde durante toda la guerra y no disparó un solo tiro en el frente del Ebro, y don Jaime Miralles, el único que quedaba vivo de toda la saga de los Miralles. Y vino aquí a dar una conferencia y nos explicó lo que era el Estado de Derecho. Dijo varias cosas que yo pensé que las había inventado él, me parecieron formidables. Eso de que puedes estar seguro que vives en una democracia si a las 3 de la mañana suena el timbre y estás seguro que es el lechero que se ha anticipado, yo pensé que era una genialidad de Miralles. Y no, sabemos después que era de Churchill. Pero a mí aquello me llamó la atención. Lo peor fue que cuando prácticamente habíamos terminado, entraron como 100 policías armados y brigadas sociales, se llevaron al decano, a don Pablo Pinedo y a Miralles, a la comisaría. Y a nosotros nos sacaron humillantemente entre esas dos que no nos tocaron. Porque 5 años después, en el recital de Elisa Serna, os balearon, pero yo ya estaba camino de Alemania. Pero aquello tiene una indignidad tal que aquello fue lo que a mí me transformó. Y posiblemente todas estas acciones a todos nos hayan transformado. Y a mí me convirtieron en lo que fui, en un insurgente. De hecho, hasta el día siguiente mismo convoqué la huelga de no sé qué, todo el curso. En el curso llegamos a ser del Partido Comunista 10. Y éramos 90. Incluso metimos a Sierra. Porque Manolo claro, si todos éramos del PC y él era anarquista, se aburría. Entonces, en un acto irresponsable desde el punto de vista político, pero muy solidario, le dimos entrada, como se decía entonces, a Manolo Sierra. Duró poco, porque le dimos los sprays y lo que nos hizo fue decorar la facultad en un fin de semana que se quedó metido y aparecieron aquellas geniales pintadas tipo Forges. Y por fortuna no se descubrió hasta 4 días más tarde que también había aparecido un gran retrato de Franco, que tendríais que averiguar, no sé, habrá que preguntar a Fernando Tejerina qué hizo con aquel cuadro, que además tenía pintado por Sierra, Franco, 2 metros de altura, cuernos y rabo. Bueno, ese era nuestro ambiente, producido a base de disgustos, de los disgustos del juicio de Burgos con la pena de muerte,
de luego de los juicios del 1001. ¿Vosotros imagináis, hay que decir a los jóvenes, que los dirigentes de comisiones de UGT estuvieran hoy en la cárcel por reclamar la bajada del horario de la semanal o por subir el salario mínimo? Pues eso es lo que pasaba entonces. Y eso era otra indignidad más. También nos impresionaba la pobreza. La pobreza en Valladolid fue tremenda después de la guerra. Aprovecho para deciros que tengo un blog, se llama Blog UCLM Luis Álvarez Zapatero, donde tengo varias cosas de interés. Además del texto completo de mi intervención, tengo un libro que dediqué a presentar a mi padre y al Valladolid de los años 50, que es el Valladolid de Miguel Delibes y el Valladolid también, lógicamente, de mi madre y de don Marcelo. Y ese es el Valladolid de la miseria, en el que hay un líder eclesiástico frente a la falange que es capaz de movilizar a todos los técnicos que se llamaban entonces, seguramente de Acción Católica, y levantan el barrio que no había podido levantar o querido levantar la falange. Luego montaron un par de ellos. Pero bueno, esa historia es de donde venimos. Pues en los años 70, producto de la acumulación de empresas y de nueva población, que todo el mundo quería entrar, como decía Antonio Gutiérrez esta mañana, en la FASA, pues hay una nueva población. Y esos son los que representan en la mesa de esta mañana Manolo González, el otro que llamábamos nosotros, ¿no? Manuel González. Y eso nos impresionaba también, las reivindicaciones de los trabajadores. Y luego la crueldad, a veces mortal. Cuando entramos en la universidad, mi generación acababa de pasar el asesinato de Enrique Roan. Y a nosotros, en un 2x3, me tiraron a Cancho también por la ventana. La movilización contra aquello fue tremenda. ¿Y qué hacían? Luchar por nuestra dignidad. Javier. Claro, luchó tanto que se equivocó y le dio con un paraguas a un policía. Y eso era una cosa gravísima y tuvo que huir una temporadita. Pero, ¿por qué hacía eso? Él o los demás. Porque nos tocaban las narices, nos tocaban la dignidad. Y eso creo que es la lección más útil para nosotros hoy. Que tenemos que pensar en qué cosas afectan hoy a la dignidad de las gentes para saber cómo intentar movilizar y defendernos de lo que puede venir. Eso fue lo que nos convirtió en militantes, en antifranquistas, ¿no? O en miembros del Partido Comunista, que tenía una ventaja frente a todos los demás partidos, y es que tenía algo importante que han percibido, yo creo, los partidos actuales, que es tener un programa que sea unitario, libertad, amnistía y luego el Estatuto de Autonomía y reconciliación nacional. Necesitamos un partido que reclame, o que los partidos reclamen hoy un programa político que combata lo que se llama la extrema derecha. Nos ha venido a ayudar el demonio, porque los de extrema derecha nuestros se confunden entre los residuos del franquismo y los cabreados con los modernos, ¿no? Pero ha venido un demonio que nos está explicando otra cosa. Demuestra que Estados Unidos tiene también influencia en nuestra vida personal. Pues lo tuvo la guerra de Vietnam, curiosamente, mucho. Y hoy lo tiene que tener Trump y su gobierno. Esto hay que mirarlo, porque resulta que ese gobierno de informáticos que gobiernan están haciendo una carnicería en Estados Unidos. O sea, los vídeos de cómo le arrebatan los niños a las madres que tienen residencia para expulsarlos, los miles de inmigrantes encadenados como galeotes, ¿no? Eso es una injuria contra América que les va a costar. Les va a costar. Lo mismo que va a costar a todos, seguramente, el genocidio en Gaza, ¿no? Eso no va a quedar impune, será seguramente castigado por el terrorismo, pero los responsables son los que encima quieren rematarlo echando los 2 millones menos los 50.000 muertos en los demás países y haciendo una riviera. Eso es otra indignidad. No basta con que nuestro gobierno proteste. Tendríamos que echar
de la Plaza Mayor a todos aquellos que representan a Trump en España. Estoy dispuesto a convocar una manifestación de agricultores en cuanto suban o pongan los aranceles a los del olivar. Yo creo que hasta a Saja le va a venir bien. Bueno, es que ¿cómo es comprensible eso? Que haya gente entre nosotros que diga eso. Bueno, que haya gente lo sabemos, pero que tengan influencia, que tengan apoyo, que los jóvenes no se rebelen. Esa compulsión norteamericana moderna a la maternidad, es decir, contra la legislación del aborto que hacen los norteamericanos, es otra indignidad frente a las mujeres. Dicen que hay ahora en la juventud también mucho machismo, sí, dice usted, eso no es el problema. Más o menos lo importante es que haya derechos y conciencia de la dignidad y defensa de la dignidad. Y eso nos interesa. Y viene ahora la ola desde los Estados Unidos con su representación aquí. Son nuestro principal problema, porque además, lo mismo que los nacionalistas, independentistas de las Cataluñas y algunos otros sitios son muy responsables del nacimiento de Vox, pues esto también tiene su consecuencia en que tenemos un partido conservador que está escorado a ese lado. Y tenemos que procurar que el país se libere de esos dos extremos, como sea, pues afirmando nuestra dignidad frente a esas políticas que vienen de los Estados Unidos. Eso de suprimir la ayuda del Departamento de Extranjeros, deteniendo a los funcionarios, además de expulsándolos. Eso es de una gravedad que tenemos que tener una lente para ir captando todo lo que significa de muerte y desolación. Decía, estoy muy jesuítico, el Servicio Jesuita de Refugiados, ¿no? Que de modo inmediato habrá 100.000 muertes como consecuencia del parón de la ayuda contra el hambre del USAID, ¿no? Bueno, pues hay que saber, esto es lo que hace. Y sus representantes aquí, que además se permite convocarles en Madrid. Madrid, que ha sido siempre el farallón de todos los movimientos telúricos, pues nos importa eso. El desprecio que tienen por la educación y el conocimiento. Por la educación, ¿sabéis el título que tiene la ministra de Educación, que se llaman allí secretarios, por mayor confusión, de Trump? Dueña de una escuela de lucha libre. Es peor que la que tuvo antes, que por lo menos conocía la escuela privada. Y el desprecio por la ciencia, fijaros, y con esto voy a terminar, y termino también el paralelismo. En medio de los Palisades, ¿no?, completamente abrasados, ¿no?, Trump anuncia que suprime la Agencia Federal contra las Catástrofes. Y no, las desgracias se pasan en el periódico. ¿No sabéis que días antes de la Dana, sin estar ya en el gobierno los más malos, suprimieron en Valencia la Agencia Regional contra Catástrofes? Hacen lo mismo. Lo que pase allí lo van a querer hacer aquí. Tenemos que defender esta democracia europea. Europa nos viene muy bien, aunque la cosa cada día se pone peor. Vamos a ver qué pasa en Alemania. Pero creo que este asunto del demonio suelto en Norteamérica, con toda esa política criminal, diríamos los penalistas, exterior, ¿no?, nos debe ayudar a, recuperando nuestra experiencia. Villacañas, que ha estado muy bien esta mañana, pero lo habéis perdido, lo podréis seguir por internet. Está muy bien. Hecho que como responsabilidad, la responsabilidad de nuestra generación, que somos la generación más privilegiada de la historia de España. Si se cuenta desde el 75, aquí le pise. Y es cierto, y tenemos una responsabilidad en ayudar a que el país mejore, y sobre todo que no empeore. Y que se vea la iniquidad, la humillación que nos amenaza y que se advierte plásticamente en esa política de los Estados Unidos. Que sepa, que sirva nuestra experiencia forjada en la lucha contra la indignidad y contra la desigualdad para prever y mejorar el camino que viene en adelante. Muchas gracias por vuestra atención.
¿Mejor? Estas cosas pasan a la gente de nuestra edad, seguro que a vosotros no. Bueno, lo primero, tengo que dar las gracias a Carlos por la organización de este evento y por ofrecerme venir a estar una vez más aquí con vosotras y vosotros, y una vez más porque en el pasado algunos recordaréis que estuve bastante, incluso tan bastante que yo soy uno de los que están suspendidos a perpetuidad en Derecho Procesal 2 en Valladolid, de manera que yo sigo siendo estudiante de la Facultad de Derecho de Valladolid, porque de Miguel prometió por lo más sagrado que a mí y a otros más, es cierto, no nos aprobaría nunca. Hizo una lista que se llamaba El Pozo, y allí seguimos figurando los que tuvimos la suerte y el título honorífico de estar allí. Mi vida estudiantil fue azarosa como la de todos, pero no voy a entrar en ello. Es complicado decir cosas que nos hayan venido diciendo a lo largo de la mañana de hoy y ahora con Luis por delante de mí. Y yo se lo voy a dejar, supongo que peor, a los que después me continúen. Pero como hablamos de lo que fue el movimiento estudiantil en aquellos años, yo lo sitúo en un contexto, que es el contexto, no es un problema, el contexto no es Valladolid, el contexto es el Estado-Nación Sociedad Española, que se va quedando atrasada respecto a la sociedad, al resto de los países europeos, ya después de la Guerra Civil, posteriormente después de la CECA, de la Comunidad del Acero y del Carbón, después del Mercado Común. Son situaciones en las que España va siendo un país cada día más atrasado. No la totalidad del país, pero sí va teniendo determinados efectos. Esta mañana se ha hablado bastante de la función del apoyo de la Iglesia en algunos de los movimientos vecinales y sindicales. Seguramente es verdad, seguramente esto tiene bastante que ver con lo que había sido el Concilio Vaticano II, que cambió, yo creo, la orientación de la Iglesia, que es la que había bendecido la sangría que había organizado Franco, y de la que en todo caso, aunque hizo aquello en aquellos años, yo creo que no ha rendido las suficientes cuentas, porque la complicidad que tuvo la Iglesia en el franquismo yo creo que fue enorme. Pero aquí yo no vengo a hablar de eso. Lo que digo que son los antecedentes. Yo soy una persona que procede de la clase media, de manera que muchas de las cosas de las que ha hablado Luis y de las que han hablado esta mañana sindicalistas, para mí eran ajenos. Yo ese tipo de pobreza no la conocía, ese mundo sindical no lo conocía. Para mí, cuando llego a la universidad en aquellos momentos yo creo que era una pieza, lo decía esta mañana Villa Cañas, importantísima en la sociedad española. Éramos aproximadamente 200.000 estudiantes en la universidad, hoy somos aproximadamente, o son aproximadamente 2 millones, digo somos porque yo soy estudiante en Valladolid. Y bueno, eso tiene trascendencia. Entonces, y tiene trascendencia porque por todas las funciones que tiene la universidad. Los jóvenes en aquel momento nos sentimos identificados con otro tipo de jóvenes que circulan por el resto de Europa, incluso de Estados Unidos. Las revueltas que había habido en Berlín, en el París del 68 tan mítico, en Berkeley, la lucha contra los atentados de Estados Unidos y Vietnam genera una enorme sensibilidad social que en España se manifiesta en distintas cosas. Y yo, al llegar aquí, tengo que decir, mi primera gran experiencia en la universidad es el día que Marino Barbero Santos, catedrático de penal, recién llegado de Friburgo, dio su primera clase. Todavía le recuerdo, poniéndose cada vez más nervioso, sudando, sacando el pañuelo, secándose la frente y echando un mitin como nunca se oyó en la universidad contra el régimen de Franco, contra el franquismo, contra la ausencia de libertades, contra la pena de muerte de la que él era uno de los más partidarios luchadores para su abolición. Y en lo que digo, un chaval de provincias, que se diría en el ABC, porque a todos los que no son de Madrid nos llaman de provincias, ya sabéis, todos somos gente de provincias. Llega allí y dice, ¿qué
este mundo tan distinto del que yo conocía hasta la fecha, aunque para mí no era absolutamente desconocido. Por distintas circunstancias yo traía determinados bagajes. Pero digo esto porque me interesa mucho relacionarlo con algo que me ha parecido que no se hablaba hoy. La universidad no solamente éramos nosotros aquí, la universidad éramos nosotros cuando volvíamos a nuestras provincias. Esta mañana se ha dicho que la Universidad de Valladolid en el 75 tenía 11.500 estudiantes. De los 11.500 estudiantes, no sé cuántos serían de Valladolid, me da igual, 3.000, 4.000. Pero los 7.000 restantes éramos de afuera. Y los 7.000 restantes llevábamos a nuestros entornos sociales del mundo en el que vivíamos, a la clase media de la que procedíamos, llevábamos el aire fresco que se respiraba en la universidad. En la universidad se respiraba el aire fresco que llegaba, como digo, Marino Barbero, que venía de Friburgo, cada catedrático y en cada sitio de unos y otros lugares. A lo mejor para los estudiantes de Derecho esto teníamos una mayor facilidad que otros. Y ahora voy a enlazar con una de las cosas que ha dicho Luis, que éramos del mismo curso, y él fue el que me metió a mí en el Partido Comunista, que no lo ha dicho, pero lo digo yo. La propuesta, ha dicho que el Partido Comunista tenía una propuesta general, que se llamaba el Pacto por la Libertad. La mayoría de la gente que entrábamos en el Partido Comunista, como era mi caso, no es que nos sintiéramos comunistas ni nada parecido, yo al menos, y de lo que recuerdo de algunas conversaciones, pues bueno, sabíamos algunas cosillas, pero nada más. Pero sí estábamos de acuerdo en algo. Estábamos de acuerdo en lo que se llamaba el Pacto por la Libertad, que decía amnistía general para presos y exiliados políticos. A muchos en la universidad, los exiliados políticos, la inteligencia española que tuvo que marcharse al exilio como consecuencia del franquismo, como todos sabemos, fue tremenda. Y queríamos que volviera. No solo queríamos amnistía para los que estaban en la cárcel y estaban procesados, como nos tocó vivir el proceso 1001, como nos tocó vivir el juicio... vivimos toda esa situación, pero para los estudiantes de Derecho, para muchos, no estaba incorporado en aquellos acuerdos generales que se expresaban la lucha contra la pena de muerte, el derecho al divorcio, el derecho al aborto. O sea, lo que era un concepto de sociedad civil mucho más avanzada que la casposa sociedad del franquismo ofrecía. De manera que aquello era un banderín de enganche para todos nosotros, porque teníamos una edad en la que nos daba envidia al extranjero. Cuando venía algún amigo que había estado en Berlín o que había estado en la primavera de Praga, con todo el drama que pudo significar aquello, sobre todo que había estado en el 68 en París y nos contaba qué distintos eran ellos y qué casposos seguíamos siendo en España, se nos revolvía la sangre. Esta mañana Villacañas, que ha dado una charla magnífica, lo único que yo le criticaría es que ha utilizado la expresión causa general. Yo creo que yo no se lo puedo decir, menos corregirle a él, que es un sabio, ¿no? Pero bueno, pues si alguno lo oyó, yo en eso discreparía, porque causa general es la causa que había un ministro que se apellidaba Bilbao, Esteban Bilbao, contra todos los republicanos después de la guerra. La causa general en España fue una persecución sistemática contra todos los que habían tenido alguna participación con las libertades, con la República, y que se hizo extensiva. Yo prefería decir, y sirve para todas las situaciones que hemos tenido, masa crítica, porque la sociedad cambia cuando es suficiente masa crítica para el entendido, como lo de la energía nuclear. La sociedad es una especie de ojiva en la que vivimos todos, y cuando es suficiente masa crítica somos capaces de cambiar la trayectoria. Y eso es lo que sucedió en aquellos años 70. Que de pronto, eso sí lo explicó magníficamente Villacañas esta mañana, el franquismo no se había enterado que la sociedad estaba cambiando, que la sociedad había dejado de ser de funcionarios falangistas y parecidos, y que empezaba a haber un tejido social importante, empresarial y profesional, que
los que estudiábamos en la universidad no acabábamos aquí. Volvíamos a nuestras casas y hablábamos con padres, hermanos y amigos. Y con esto acabo, es posible que el cierre de Valladolid, que yo creo, vamos, he oído en distintas ocasiones que está estudiado, que no fue nada excesivamente personalista, sino que entraba en los planes el intento de un cierre como escarmiento general para la sociedad, como hizo Fernando VII en definitiva 2 siglos antes. Y yo creo que fue un error en el sentido de que cuando se hizo eso no eran conscientes de que habían creado 11.500 agentes directos en contra del régimen, que se multiplicaban en sus casas por todo el número de familiares y amigos que tenían. El cierre fue un boomerang que se volvió en contra del régimen. Sí que es cierto que al dictador le quedaba poco tiempo de vida. Y sí, tengo que decir, he dicho que era lo último de lo que hablaba, no sé si me he excedido, sí tengo que decir, aunque he hecho alguna insinuación, lo que tengo que decir, la masa crítica en lo que yo viví, no digo que fuera así, en lo que yo viví, fue la programación y la actividad del Partido Comunista. Luis ha dicho que, no me acuerdo qué clase éramos 10, en la facultad éramos, en la universidad éramos aproximadamente 200, que nos llamaban para repartir hojas, pasquines, convocatorias en FASA, en la huelga de la construcción, en las huelgas de hostelería. Era una auténtica masa crítica en contra de la dictadura de Franco. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Carlos por contar con mi participación. Cuando Carlos me pasó la presentación que pretendía hacer de cada uno de los intervinientes en estas mesas y leí que a mí me ponía, entonces estudiante de la Facultad de Derecho, cumplió 3 meses en prisión, de los 6 a los que fue condenada, tal, al lado de un currículum impresionante que tenía el resto de la gente, pensé, hombre, a ver, estuve sí en prisión, pero eso no me define. En los 50 años posteriores, la verdad es que también he hecho alguna otra cosa, ¿no? Y pensé, decírselo y rectificar, pero después reflexioné y dije, bueno, después de todo, no está mal y no está de más que, digamos, se presenten ejemplos concretos de situaciones en las que haya habido personas, en vez de dedicarse o destinarse a temas tan genéricos como puede ser pues, lo que todo el mundo sabe, el cierre, la conflictividad y todo esto. Y bueno, aunque no soy la persona más indicada, porque aquí en ese lado y en estos lados hay otras muchas personas que sufrieron persecución, sufrieron cárcel, sufrieron detenciones y tal, bueno, pues no está de más. Y no está de más porque además en la sociedad se ha instaurado un relato que a mí, claro, me preocupa mucho, lo mismo que nos preocupa a todos, según el cual, bueno, hubo una guerra, ganó Franco, hubo una represión posterior, en la posguerra, entre comillas, algo habrían hecho los reprimidos, y se olvida por la gente más joven que nosotros, pero hablo de gente que no es muy joven, o sea, yo estoy hablando de gente de 50 años, no son tan jóvenes, ¿no? Se olvida que la dictadura de Franco duró 40 años, duró hasta muy entrados los años 70, y siempre y hasta el final, sin ponernos en los extremos de los años 40, pero siempre hasta el final, fue una dictadura cruel y sangrienta y muy tiránica. No se nos olvide que 2 meses antes de morirse Franco estaba ejecutando a 5 enemigos políticos. Es decir, es que estoy leyendo estos días unos manifiestos que salen por ahí diciendo que Franco murió perdonando. Bueno, perdonando, en fin, no es exactamente así.
Lo que es cierto es que hasta el final fueron innumerables las torturas, la persecución, las detenciones, los encarcelamientos, que afectaron a todos los sectores de la sociedad, que afectaron a obreros, a estudiantes, amas de casa, a curas. Recordemos que los curas tenían su propia cárcel en Zamora, en virtud del concordato. Entonces, y creo que en este momento mucha gente desconoce lo que significó en realidad la dictadura. Y creo también, como ha dicho Villacañas, que nosotros hemos sido unos privilegiados y quizás nos hemos instalado en una zona de confort en la que no hemos explicado a las generaciones posteriores debidamente lo que esos años supusieron. La explicación es muy ramplona, lo sé, pero yo siempre tengo esa especie de mala conciencia de decir: hemos estado instalados en una democracia más o menos imperfecta, en la que después de mucho pelearnos nos hemos encontrado cómodos, porque habíamos sufrido mucho y es verdad que lo habíamos pasado muy mal, y bueno, pues a lo mejor tenemos una cierta responsabilidad, por lo cual nuestra generación, como bien ha dicho Luis, quizás es la llamada a rectificar toda esa deriva en la que estamos cayendo. Bueno, ya entrando en materia concreta, efectivamente, cuando yo cursaba quinto de Derecho, el 20 de diciembre del 73, me detuvieron junto a muchos más estudiantes, y la mayor parte eran de Derecho, éramos de Derecho. Ese día habían matado a Carrero Blanco, presidente del gobierno, y también estaba prevista la celebración, se suspendió como consecuencia de la muerte de Carrero por unos días, pero estaba prevista la celebración del juicio 1001, que a todo el mundo le sonará. El juicio 1001 era un juicio contra 10 sindicalistas, que era la cúpula de comisiones obreras, como decía Luis, personas que se dedicaban a planificar una solicitud o una reclamación, una exigencia de subida del salario mínimo o de disminución de la jornada laboral. Y bueno, pues eran personas a las que pedían penas que iban desde los 14 hasta los 20 años de prisión. Penas, por cierto, a las que les condenaron. Luego fue el Tribunal Supremo el que más adelante la redujo a menos años, pero eran unas penas absolutamente brutales, absolutamente demenciales. Había nombres tan conocidos que todos recordarán, como Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, estaba el cura Paco García Salve, y también había un sindicalista de Valladolid, Luis Fernández Costilla. Les digo para ponernos todos en situación. Bien, cuando a nosotros nos detuvieron, después de 3 días en comisaría, el día 23 de diciembre nos pasaron a prisión. 3 días era el máximo que se podía estar. Nos pasaron a prisión. Teníamos la impresión de que nuestra prisión duraría un mes, porque era lo más habitual en los estudiantes a los que detenían, que es bastante frecuente. Un mes en prisión provisional y luego a la calle. Pues no, en nuestro caso no fue así. En mi caso, concretamente, de otros muchos no recuerdo, pero supongo que más o menos igual. Yo estuve en prisión desde el 23 de diciembre del 73 hasta el 5 de abril del 74. 3 meses y medio. ¿Por qué? Pues porque el 5 de abril daban las vacaciones de Semana Santa, con lo cual en aquella época que no se hacía, la universidad no iba por cuatrimestres, sino por trimestres, pues estuve en prisión todo el segundo trimestre del curso. Naturalmente, en aquel momento no se sabía lo que era el Estado de Derecho, nada más que a los que tuvieron la suerte de escuchar la conferencia de Miralles. Los demás no lo teníamos. Lo que funcionaba era un sistema de justicia absolutamente arbitrario, por lo tanto estábamos allí pues sin acusación, sin juicio, sin saber el tiempo. Nos podían tener indefinidamente, el tiempo que les pareciera oportuno, y no había nada. Y estábamos a disposición del Tribunal Especial de Orden Público. ¿Cuál fue la razón de ese encarcelamiento tan inusitadamente largo para personas a las que no habían, o sea, a las que habían ido a detener a sus casas y a las que no habían encontrado en ninguna actividad que en aquel momento fuera delito? Actividad que en aquel momento fuera delito, que 3 años después eran derechos fundamentales, como podía ser reunión o manifestación o propaganda. No.
a los que nos habían detenido porque sí, porque habían matado a Carrero Blanco, como si tuviéramos algo que ver. Vamos, cuando el Partido Comunista desde el año 55 había renunciado a la lucha armada y abogaba por la reconciliación nacional. Bueno, pues, ¿qué era? Pues yo siempre he pensado que era miedo y debilidad, y se exacerbaba la crueldad del régimen en ese momento de tanta tensión. No es frecuente que al primer presidente de gobierno que nombran lo maten así. O sea, es una cosa, era una situación bastante difícil. Todo esto generó una gran represión y también una gran conflictividad, porque todo iba encadenado. En enero del 74, se ha referido también Luis a ello, la policía tiró por la ventana de comisaría desde el tercer piso a José Luis Cancho, estudiante de magisterio, al que previamente habían torturado de tal manera que, para esconder las lesiones producto de la tortura, él creyendo que no iba a poder sobrevivir, le tiraron. Casualmente, bueno, sobrevivió con muchas secuelas, ha quedado con secuelas físicas y psíquicas, obviamente, pero sobrevivió y consiguió en su momento, y en aquel momento, consiguió que se abriera un procedimiento penal contra los policías que le habían torturado. No llegó a nada porque creo que también le cogió la amnistía y aquello se archivó y desapareció. En prisión nos enterábamos muy poco, a medias. Lo que pasa es que al haber tanta represión, pues había detenciones. Entonces las personas a las que detenían, las chicas a las que detenían, las estudiantes a que detenían, pues entraban y luego a lo mejor al cabo de unos días salían otra vez, pero nos iban informando o medio informando. También nos enteramos a medias de la ejecución de Puig-Antich, que fue en marzo de ese año, y que también generó una ola de conflictividad en toda España. A Puig-Antich intentaron hacerle pasar por delincuente común y de hecho lo ejecutaron con uno que sí que era delincuente común a garrote vil, en vez de fusilamiento. No coló. Es decir, la sociedad sabía perfectamente que era un asesinato o una ejecución por motivos políticos, no coló. Y fue una maniobra que realmente no engañó a nadie, ¿no? Bueno, tan clamorosa era ya en aquella época, a principios del 74, la oposición al régimen dentro de la propia universidad y de los estamentos universitarios, que nosotras en prisión, nosotras y nosotros, los compañeros varones también detenidos, recibimos la visita del que era decano, don Juan Antonio Arias, efectivamente, y del que era vicedecano, don Justino Duque, que fueron a vernos en clara manifestación institucional contra el régimen y contra el rector del Sol, que era fascista. O sea, era algo que estaba inserto ya en todos los estamentos sociales, inclusive en los estamentos académicos, por supuesto. Bien, ¿qué consecuencias tuvo ese encarcelamiento? Pues bueno, aparte del sufrimiento personal y sobre todo familiar que conllevan estas situaciones y los gastos que se derivan yo no soy de Valladolid, mi familia tenía que venir a verme, tenía que desplazarse, ir a Madrid, pagar abogados, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Pues la consecuencia más evidente es la pérdida del curso, la pérdida parcial en mi caso de quinto de Derecho, me quedaron 2 asignaturas. Como consecuencia de esto, pues acabé la universidad paralela de rebote. No tenía que haber estado, yo era del curso de Jesús y Jesús estaba... Y Jesús, cuando cerraron la universidad, ya era profesor. Bueno, yo seguía siendo estudiante, un poquito estudiante. En el curso este 74-75 tardaron mucho en aceptar mi solicitud de matrícula. Pensé que podían expedientarme, y mis padres obviamente no me dejaban venir a Valladolid. Habían expedientado aquí a varios compañeros de los que están en la mesa y bueno, pues era una posibilidad. Llegué a Valladolid ya muy tarde, casi en vacaciones de Navidad, cuando efectivamente aceptaron mi solicitud, mi matrícula. Y ya el ambiente era muy conflictivo. Había, las huelgas en la industria, la huelga de Fasa, la huelga anterior de construcción, la huelga de Michelin, de Martin, ya estaban por toda la ciudad. La universidad estaba plenamente
solidarizada. En enero del 75 se celebraba el juicio contra José Luis Cancho y otros 7 estudiantes más encarcelados. En Filosofía y Letras, en las elecciones estudiantiles, se eligió uno como representante a Miguel Casado, uno de esos estudiantes encarcelados. Se negaron, los estudiantes exigieron la puesta en libertad, se negaron a llevar a cabo esa elección si no se le reponía. Bueno, el día 16 la policía entró en Filosofía y Letras al legalizar o al denegar la autorización para el recital previsto de Elisa Serna, de una cantautora de la época que muchos de ustedes recordarán. Y los estudiantes reunidos en la asamblea pues se encontraron con que entró la policía en la universidad dando palos directamente y no hubo. A continuación, al día siguiente ya se anunció un posible cierre de las facultades, hubo un amago de cierre. Cuando se abrieron de nuevo fue el episodio que, bueno, Elena toda esa parte la sabe mucho mejor, puesto que ella estaba en primera persona. Y el día 31 de enero, los estudiantes de Derecho, lo que a mí me concierte y me compete, el Consejo Estudiantil de Derecho, decidió, por unanimidad, creo recordar, que no iban a condenar ni iban a criticar la agresión al rector de la universidad porque la consideraban justa y que se acabó. Claro, unos días después la universidad, como sabemos, estaba cerrada y no... En una reacción que se entendió como claramente desproporcionada, que efectivamente influyó todo lo que mis compañeros saben y han dicho y todo lo que se contará después en la sociedad vallisoletana. Y los universitarios pues se organizaron, nos organizamos, a mí en la medida que me tocó, que fue poco, en la universidad paralela, de la que ya hablarán después por los que más participaron en ella. En mi caso tuvimos las clases, o parte de las clases a las que participaron profesores, obviamente, en la parroquia de San Ildefonso. Las parroquias pusieron sus locales a disposición, muchos otros esto. Y bueno, pues todo esto lo desarrollarán mejor los que van a estar detrás de mí, porque lo vivieron de una manera, como digo, más intensa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo hace unos años, 7 años más o menos, no sé, no me acuerdo bien, estuve en una mesa redonda también hablando de esto. Y la moderaba mi íntimo amigo Jesús Santo. Y quiero darle ahora mismo un aplauso y un recuerdo para Dios. Gracias. Comentaba Chusa, y lo ha comentado Antonio Gutiérrez esta mañana, el contexto general, porque era necesario actualmente hacer ese tipo de recordatorios. Porque hemos leído, yo por lo menos he leído hace meses o hace 2 meses, que estas cosas no hay que removerlas, que no hay que recordarlas tanto, que recordar la muerte de Franco no es que viniera la democracia, no es... Yo creo que la democracia actualmente tiene el deber, no solo tiene el deber, sino la obligación y el derecho de recordar lo que fueron esos años oscuros que produjeron muchísimo dolor y, como comentaba Chusa, ya han comentado ya mis compañeros anteriores, ha provocado que muchísima gente perdiera la vida, pero mucha gente perdiera la carrera, perdiera su salud. Y yo creo que a eso nos debemos porque es un deber
recordar a todas esas personas que para que hoy día tengamos estas libertades de las que estamos disfrutando sin Trump nos deja, pues ha habido muchas personas previamente que han luchado, han estado en la cárcel, han perdido años de su vida. Estoy viendo aquí personas que han estado en eso. No solo esto, nosotros éramos del PC, quitando Chuchi Quijano, que ya sabéis que siempre está en el PSOE. Desde pequeño. Desde pequeño, quiero decir, éramos del PC, pero es que solo el 1%, no, el 5% de los estudiantes de Derecho eran privilegiados, pero el 5% exclusivamente los que estábamos en un partido político. No pensemos que es que la mayoría estaba aquí afiliada a partidos de izquierda. No, decía Luis que es que luchábamos por la dignidad. Yo creo que luchábamos por más cosas. Y yo en este periodo oscuro que nos tocó vivir y que la mayoría de vosotros, pues yo veo muchas canas, igual que yo, quiero decir que hemos vivido esa época, es donde yo encuadro el cierre de la universidad. Dentro de una dictadura franquista, no fue un acto de decir, bueno, como se mueven estos chicos, vamos a ver si les escarmentamos. No, era un movimiento mucho más profundo, era un movimiento que teníamos a la calle, no solo el movimiento estudiantil, sino que teníamos, esta mañana hablaba de Fajar y la construcción. Es decir, el movimiento estudiantil fue el talón de Aquiles del franquismo junto con el movimiento obrero. Sí que el movimiento obrero era más importante, está claro, perdían mucho a nivel económico que hacían una huelga. Nosotros no, éramos privilegiados en ese sentido. ¿Por qué? Y lo comentaba el otro día que me preguntaban en la radio. Es decir, en los últimos años había habido un crecimiento de la clase media, que también lo habéis comentado, y los hijos e hijas de la clase media habíamos accedido a la universidad. Podíamos faltar días a clase porque no nos dolía el bolsillo. El movimiento obrero sí que le dolía, pero teníamos una alianza total entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Decía que este movimiento estudiantil, yo creo que puso un jaque a la democracia, éramos privilegiados y había una movilización ciudadana, no solo era estudiantil. Es decir, cuando la universidad se movía, la ciudad, Valladolid, estaba tomada por la policía, no solo la universidad, estaba tomada Valladolid por la policía. El movimiento estudiantil y la represión estudiantil, y cuando empezó a entrar la policía en la universidad, estoy hablando de los años 70, es decir, 70, 71, ya entró la policía en la universidad. Ahora es que no nos lo podemos ni imaginar que en esta reunión de los que estamos, entre la policía, nos haga un cordón policial ahí y nos saquen. Yo lo dije a hostias, porque es así, nos sacaron a hostias. Es decir, eso es inimaginable, pero eso lo tenemos que contar. Lo tenemos que contar aunque nosotros ya lo sepamos. Tenemos que irlo contando y que no se olvide lo que significó la dictadura franquista. Decíais que en el 2001 hubo no sé cuántos detenidos. Hubo un porcentaje altísimo. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, el 44% de los detenidos a partir del 69 eran obreros y el 40% estudiantes. Quiero decir, tenía una importancia vital también el movimiento estudiantil en la calle. Bueno, la universidad en llamas
sacaron un libro, porque si os acordáis, que no se ha dicho, cortamos la vía del tren. Y vamos, eso nunca se había hecho. Y eso significó una revolución en Valladolid. ¿Qué nos pasó? Nos cerraron, como decía Chusa, la universidad. Cuando el proceso 1001 hubo 15 detenidos, entonces la mayoría eran de derecho, coincidiendo con el proceso y con la muerte de Carrero Blanco. En el 74 la policía entra en medicina. Entra en medicina a desalojarnos, que nos estábamos reuniendo para hablar. No nos estábamos reuniendo para provocar una revolución que sabíamos que no podíamos hacer ni la podíamos convocar, sino para hablar de, como decía Luis, un poco de la dignidad, lo que nos estaba pasando y lo que queríamos que fuera esa universidad. Queríamos que fuera una universidad democrática, que fuera una universidad que se nos tuviera en cuenta a las personas estudiantes a la hora de legislar y de decir que lo que había que hacer en esa facultad. Bueno, pues eso no se permitía entonces. Entró la policía, nos fue a desalojar del Paraninfo Grande de Medicina y don Pedro Gómez Bosque se puso el primero para hablar con la policía para que no nos pegara. Ahí no le pegaron porque era mayor, pero el resto, como cuando desalojaron aquí en Filosofía en el recital de Elisa Serna. Mientras tanto, en medicina había el departamento de actividades culturales, si os acordáis, quien ha estudiado o que ha estado cerca de medicina, que lo llevaba Fernando Urdiales y yo mismo, él por el Partido del Trabajo y yo por el PC. Nos dedicamos a traer a muchos cantautores, porque por aquí pasó todo el mundo, desde Raimón hasta Pi de la Serra. No solo fue Elisa Serna, es que por aquí pasaron todos los cantautores que había en España en ese momento. Claro, Filosofía, la asamblea esa, cuando vino Elisa Serna, el 16 de enero nos desalojaron. El 17 de enero entonces del Sol, cada vez que había una huelga, del Sol cerraba la universidad. Como escarmiento, para unos días nos cerraron. Pero el 20 de enero hay una huelga general en Valladolid. Y Valladolid estaba tomada por la policía entera. ¿Qué pasó? Que nos la volvieron a cerrar. El 22 entró otra vez la policía de la universidad. Y ya la gente estaba muy harta. Estábamos en huelga. Y fue cuando lo de los famosos juegos, el 29 de enero. ¿Por qué fue esa reacción? Es decir, la gente estaba harta de lo que nos estaban haciendo. No se podía consentir que para hablar que no estábamos de acuerdo con un plan de estudios o que queríamos que nos redujeran cualquier cosa, no nos pudiéramos reunir, no pudiéramos tener representantes que dijeran lo que nosotros queríamos que se hiciera. La gente estaba muy harta, y la ciudad también. Y el Partido Comunista, el PC, no estábamos de acuerdo con movernos, porque nos había amenazado del Sol. Como volváis a moveros, os cierro la universidad. Y fue mi curso, y yo os digo por qué estoy en ese curso. Perdí un curso por cuestiones políticas, una represión. El cuarto para mí, lo he contado más veces, era selectivo. Y yo aprobaba quinto, lo aprobé 2 veces entero y me lo invalidaban por una asignatura de cuarto, que me la daba un profesor catedrático que era afiliado a Blas Piñar. Entonces me dijo que yo no iba a acabar la carrera. Entonces pedí traslado de expediente, tampoco, es decir, yo fui menos represaliada que esto, pero vamos, también perdí años de mi vida.
pedí traslado de expediente, me lo denegaron. Entonces continué y estaba entonces en quinto, tenía que haber estado en sexto, pero estaba en quinto porque había perdido un año. Por eso, que ya era el curso 74, 75 y se tiraron los huevos. Estábamos en huelga, ginecología la teníamos a las 9 de la mañana y Ramón del Sol dijo que no nos reuníamos en su aula, pero vamos, que para eso estaba él. Entró con Javier León de Arriba, lo tengo que contar, cerró la puerta y dijo: aquí no entra nadie. Y mis compañeros, parte de mis compañeros, que yo les había intentado convencer que no tiraran los huevos, pues yo no sabía que lo iban a hacer, pero no, dijeron que les daba igual y que le iban a tirar 2 cartones de huevos. Y dije, bueno, pues me pongo en primera fila porque por lo menos lo veo. Pero no, es que no le dieron a Javier León de Arriba. Pero vamos, por aquí tampoco le hicieron nada en la cara que no tuviera ya. Bueno, y entonces nos cerraron la facultad. Nos cerraron y lo decís antes, como una forma ejemplarizante, es decir, para escarmentarnos, porque Valladolid, aunque se movía mucho y aunque estábamos todo el día movilizándonos, se movía muchísimo más Barcelona, Madrid, Valencia, pero no, nos cerraron a nosotros. Es decir, que una forma como un escarmiento ejemplarizante nos cerraron a nosotros. Después de cerrarnos, vino la Universidad Paralela. Mi amiga Marga y yo, que está ahí sentada, nos tuvimos que exiliar, porque vino Billy el Niño a buscarnos, no sé por qué, pero bueno, nos tuvimos que exiliar y entonces estuvimos poco tiempo en la Universidad Paralela. Pero como ya se había puesto enfermo el dictador, pues bueno, no nos quedó mucho tiempo. Sí que luego contra la radio, ¿sí? Que es una anécdota, vinimos a los exámenes, vinimos en mayo, en junio, y yo, aparte de haber adelgazado mucho, me vine con peluca, como palillo. Entonces no me conocía nadie. Quiero decir, quiero dar un recuerdo cariñoso también, que antes lo iba a haber hecho, se me ha olvidado, a gente que ya no está con nosotros. Gente como Chema Calleja, imprescindible luchador en filosofía. Fernando Urdiales, que tampoco está con nosotros. Doris Venegas, otra batalladora y luchadora. Toda esta gente, Ángel Cristóbal también, a toda esta gente le debemos también estas jornadas. Y voy acabando diciéndoos que si decía Luis que es que luchamos por la dignidad, yo creo que éramos un movimiento novedoso, que difundíamos una cultura alternativa, que no solo luchábamos por la democracia y la libertad, sino que estábamos luchando por una serie de valores cívicos que luego sirvieron para la transición. Fuimos pioneros para que en la transición esos valores cívicos se pusieran en valor y se legislaran para hacerlo, como puede ser el feminismo en contra del racismo y todos los ismos que se supongan. Fueron años duros y ya acabó, unos más que otros. Pero estábamos y nos sentíamos vivos, cosa que no sé en la actualidad, el movimiento estudiantil o nuestros compañeros y compañeras están en eso. Yo creo que esos años por lo menos conformaron mi carácter y la forma de ver
y estar en esta vida, con valores verdes, rojos y violetas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes. Una media edad yo estaba fijándome y está un poco por encima de los 50. Yo creo que se acercaría a los 60. No, lo digo con agradecimiento a todos los presentes, especialmente a Carlos Gallegos, por el alma organizadora de la iniciativa, pero también con un poco de tristeza. O sea, me hubiera gustado ver la mitad de la sala con estudiantes de ahora, interesados en saber qué pasó, por qué pasó, ¿no? Cerrar una universidad no es algo que ocurra todos los días en muchos sitios, ¿no? Fue una situación verdaderamente singular. Aquí, ahora analizaré un poco lo que para mí son las causas y las consecuencias. Y realmente me entristece, hasta cierto punto me preocupa, no ver prácticamente población estudiantil actual asistiendo. Lo cual pues me llevará finalmente a una reflexión 50 años después que ha pasado, no excesivamente agradable. Ya lo digo de antemano. Bueno, mi intervención tiene también un poco de riesgo, yo creo, por lo siguiente. No más, salvo que me le coma. No. Tiene un poco de riesgo por lo siguiente. Cuando se cierra la universidad, yo ya no era estudiante. No era estudiante de licenciatura. Justamente había terminado la carrera el año anterior, como algunos de los presentes que andan. Chusa lo recordáis. Habíamos terminado en junio del año 74. Mi último curso había sido el 73-74. Toda aquella situación que se da en diciembre no la viví directamente porque estaba en la misma universitaria. Cuando se produce el atentado a Carrero, pues yo me encontraba en la Academia de Infantería en Toledo, cumpliendo la parte del servicio militar universitario que entonces hacíamos en una academia militar. Y lo que tuve que hacer, pues estar 3 días con el fusil en prebenda, así nos tuvieron, dentro del cuartel, dentro de la academia, por si acaso el atentado a Carrero era un indicio de algún tipo de levantamiento. Esta era la filosofía que entonces había. O sea que veníamos de un curso y de un ambiente caliente. Y en efecto, se inicia el curso 74-75, que es el del cierre. Yo hago esta mínima introducción personal, pues terminada la carrera en junio del 74, había tomado ya la decisión de permanecer en la universidad, haciendo el doctorado y además haciéndole en el seminario de Derecho Mercantil con el profesor don Justino, que luego haré una referencia también. Pedíamos una beca de investigación, que se llamaba, y si la obtenías, el 1 de enero tenía efectos para el año natural. Te incorporabas al departamento para iniciar la preparación de la tesis doctoral. Bueno, pues, el mes de enero era poco activo académicamente, más bien la actividad empezaba en febrero, y cuál no sería mi sorpresa y preocupación que justamente cuando me iba a empezar a incorporar el 1 de febrero, una situación personal, no bien había contraído matrimonio aquellos días. Y no insisto más en ello, me encuentro con la universidad cerrada. Luego lo he recordado mucho porque justamente me jubilé con la universidad cerrada, pero por el COVID. Esto no ha sido cosa de Franco, sino de la pandemia. Lo empecé y terminé
con la universidad cerrada. Yo he pensado siempre que el cierre de la Universidad de Valladolid no fue por lo que estaba pasando en la Universidad de Valladolid. Yo creo que el verdadero detonante, o sea, lo que al sistema le preocupaba, no era lo que pasaba en la universidad, eso era otra cosa. Le preocupaba lo que pasaba en las empresas en Valladolid en ese momento, porque había una coincidencia verdaderamente explosiva en la ciudad, para quienes lo recuerden. Esta mañana se recordó aquella tremenda huelga en la construcción y la huelga de base. Y entonces había un movimiento compartido con mucha complicidad, que era la Alianza de Obreros Estudiantes del marxismo clásico, las fuerzas de la cultura, del trabajo, y esto era, yo creo, lo que actuó verdaderamente de detonante en aquel momento. Yo creo que el cierre de la universidad se adopta de un día para otro, es verdad, se aprovechó la circunstancia del lanzamiento de nuevos rectoras y se justificó, se adopta de un día para otro con una cierta intención de escarmiento, de aviso a la ciudad y de aviso a terceros. Mirando que es un momento muy convulso en toda España, mirando lo que puede pasar si pasa en otro sitio algo similar a lo que pasa en Valladolid. Porque si no, no tiene explicación, que no se hubiera cerrado antes la Complutense, o la Universidad Central de Barcelona, o la de Sevilla o la de Valencia, donde había incidencias de mucho mayor nivel que las de Valladolid. Yo parto de esta base, de que aquí hubo, digamos, una decisión política consciente buscando eso, parar la situación convulsa de Valladolid, pero como aviso también hacia otros ámbitos. Y el ambiente venía caliente, no exento de circunstancias pues, jocosas. Entonces, no puedo olvidar, allá abajo, la Facultad de Derecho, quizá Carlos se acuerde, se había organizado en ese curso un ciclo de lectura poética. Iba a empezar con una lectura de poemas, una sesión de lectura de poemas de Pablo Neruda. Y aquella mañana, ahí en el tablón de anuncios en la Facultad de Derecho, aparece una nota del gobernador civil y no sé si era del rector diciendo literalmente: queda prohibida la conferencia que esta tarde pronunciará en la Facultad de Derecho don Pablo Neruda. Obviamente, era don Pablo Neruda, se había fallecido ya, probablemente, estaba en Chile, no sé dónde había. Desde luego, no iba a dar ninguna conferencia en Valladolid esa tarde, ni mucho menos. Pues cosas de estas que efectivamente pasan. Bueno, pues se adopta el cierre. La orden de cierre de la universidad, aquí la tengo porque tiene un lenguaje que merece la pena recordar, y tenía una especie de preámbulo con una introducción verdaderamente tremenda. Y decía, yo creo que vengo ya sin las gafas, decía que ante las reiteradas anomalías de carácter colectivo en los últimos meses en la Universidad de Valladolid, y teniendo en cuenta la gravísima perturbación del normal desarrollo de la actividad académica, pues se decide cerrar, las enumeraba, las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Medicina y Derecho, las enumeraba. Y añadía: la presente medida implicará el cese para los alumnos afectados de todas las funciones docentes y examinadoras de aquellos centros. Esto es lo que estaba queriendo decir. Bien, se acaba el curso el 7 de febrero. Se acaba el curso. Docentes y examinadores. Bueno, efectivamente así fue. No hubo exámenes en junio, se abrió la mano para que se pudieran hacer en septiembre antes de comenzar el siguiente curso académico, pero el aviso fue ese: olvídense, váyanse a casa porque se ha acabado el curso académico el 7 de febrero. Este era el contexto. Bueno, pues a mí me toca, porque efectivamente pues, me incorporaba como becario de investigación
PNLs, entonces empezábamos a llamarnos, profesores no numerarios, al Departamento de Derecho Mercantil. Y por tanto, pues conocí de primera mano, participé muy activamente en aquella curiosa experiencia que es a lo que quiero referir, la universidad paralela, como así se denominó. Y voy a hacer dos tipos de reflexión. Uno, los hechos. ¿Qué fue la universidad paralela? Y luego, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué consecuencias, qué implicaciones, en fin, qué juego tuvo? Porque yo creo que ese es el aspecto quizá interesante y acaso menos conocido. ¿Qué fue? Luego se ha pensado, a mí me lo han preguntado muchas veces, bueno, aquello se organizó, no. Ni hubo una consigna política para poner en marcha aquello. La verdad es que si la hubiera habido, pues no hubiera añadido mucho, porque es que quienes ya teníamos entonces algún tipo de implicación política, nos hubiéramos sumado a la iniciativa en todo caso, bien organizándola o bien colaborando. De esos que teníamos implicación política, lo que antes se ha dicho, probablemente una mayoría superabundante era gente del PC, del PSOE éramos 4 gatos, no nos entendemos, Trapero en medicina, yo en derecho, y no demasiado más. Algunos hispanizantes, pero así implicados como tú recordarás, pues no había demasiado. No hubo una consigna política de eso. Yo creo que fue un movimiento, y así lo califico, un movimiento, al menos inicialmente, fundamentalmente espontáneo. ¿Qué pasaba? Bueno, primero hay que recordar una cosa. El distrito universitario de Valladolid en ese momento era todo el País Vasco, Cantabria, todavía era Santander, no era Cantabria, Burgos y Palencia. Claro, a la vista de la situación, muchos estudiantes, se volvieron a sus casas, a sus pueblos. Si ha dicho la orden que se ha acabado el curso y que no va a haber exámenes, las propias familias, a muchos, compañeros nuestros, pero oye, ¿qué haces en Valladolid? La revolución, que será lo que vas a estar haciendo si encima no tienes que ir a clase y no hay actividad académica. Ahorra el piso, la residencia, no sé qué, y vuélvete a todo. Y efectivamente ocurrió. De manera que se produce una especie de corte en el alumnado. Los que permanecen aquí, porque eran de Valladolid, quizá de Palencia, más cercanos, y los que se volvieron al País Vasco, de Cantabria, Burgos, etc. Claro, los que eran de aquí, yo lo recuerdo, venían, yo también, que no era todavía, o no era ya estudiante estrictamente, venían a la plaza de la universidad a ver, igual esto ha sido cosa de un día y mañana se vuelve a abrir, y ahí se reunían, claro, en grupos en la propia plaza. Coincidía ya con algunos profesores que también veníamos. A nosotros empezaron a dejarnos entrar con una especie de certificado que nos hicieron estrictamente para tomar libros o bibliografía, pues porque justificábamos que estábamos elaborando la tesis doctoral, que no íbamos a otra cosa a la universidad. Y así se empezó a generar ese movimiento espontáneo. De ahí, pues el siguiente paso, yo creo que la iniciativa fue más de estudiantes que de profesores. Iban viniendo, se iban reuniendo, y a medida que encontraban algún profesor que colaboraba en alguna materia, pues iban haciendo actividad docente, primero un tanto informal, se daba clase de lo que se podía. Yo recuerdo la clase de 4 o 5 asignaturas en horas sucesivas. Luego ya se fue incorporando más gente, y eso ya permitió que cada uno explicara aquella materia a la que ya se estaba empezando a dedicar haciendo el doctorado. Todo eso se hizo, pues estos días se ha recordado mucho, principalmente en locales eclesiásticos, de parroquias comprometidas. Yo di clase durante todo ese tiempo, hasta el mes de junio, ahí en Luis Hernández, en una sala que nos dejaban abierta a los jesuitas con el fin de que allí se organizara a lo largo de toda la tarde o de toda la mañana, con un horario, eso ya se fue organizando, pues un sistema de aplicación de las materias.
en otras parroquias, sacristías, locales parroquiales, San Ildefonso, una sala que se habilitó para esto, bares. Se ha recordado que en la cafetería Corinto, en un local que tenían subiendo a la escalera arriba, un poco lúgubre, ahí funcionó también una clase de la Universidad Política. Así, de esa manera se fue organizando. Tenía una característica importante. Nació también y se desarrolló, decía, como un movimiento más bien espontáneo, disperso, creciente, que se fue organizando sobre la marcha, no fruto de una consigna política, aunque tuvo repercusión política, eso lo comentará, que tuvo y mucha. También como un movimiento solidario. Yo esto es algo de lo que recuerdo más gratamente, solidario. Porque estos estudiantes que podían venir, que eran de Valladolid y que empezaron a venir a las clases de la paralela, eran conscientes de que muchos otros compañeros habían tenido que volver a sus pueblos y por tanto no podían participar de la actividad. Y claro, ¿qué ocurría? Los que venían se organizaron en grupos para, con las explicaciones que les dábamos, preparar apuntes que luego hacían llegar a los compañeros que estaban en Llodio, en Reynosa o en Miranda de Ebro o donde fuera. Eso, en mi recuerdo, esta especie de colaboración entre algunos profesores y de estudiantes entre sí, hubo incluso asignaturas en las que no habría nadie en condiciones de poder explicar algo, y alumnos de los últimos años de la carrera, que estaban ese año haciendo el quinto año, y por tanto que ya habían superado esas asignaturas, también dieron clase a alumnos de los primeros años, cuando no había un profesor adecuado que hiciera ese tipo de tarea. Es este complejo solidario, efectivamente, yo creo que es de lo más interesante que hubo. Decía que no hubo, a mi juicio, una consigna, una intencionalidad política explícita detrás de la Universidad Paralela, pero sí tuvo una repercusión fundamental. Bastaba ver una cosa: cómo era la extracción social y familiar de la mayoría de los estudiantes de ciencias. Bueno, todavía no, una universidad muy selectiva, social y económicamente. La mayoría de nuestro curso procedía de familias acomodadas, vamos a decirlo así, de una clase media alta. Y tal, los que veníamos de una zona pues, de clase más baja, la beca nos facilitaba, pero la universidad era así. De manera que la medida afectaba a un sector de la sociedad que, a priori, no era un sector especialmente contrario, o de todo, pero no mayoritariamente especialmente contrario a la situación política de entonces. Cuando se apreció la movilización social que se produjo, hubo sorpresas verdaderamente importantes. ¿Qué sé yo? Que se pronunciara contra el cierre de la Diputación Provincial, con la composición que tenía, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, los periódicos de la época, el Norte de Castilla, por supuesto, pero también la Libertad, o el Diario Regional, tenían la extracción que tenían. Se creó una asociación de padres de alumnos afectados por el cierre para presentar colectivamente un recurso de reposición ante el Ministerio, no sé, tal cual viviste en el asunto, Federico Sáenz, efectivamente, contra la orden de cierre. Claro, esto yo creo que fue un elemento de dinamización política en la ciudad, en una zona, en un sector de la sociedad, pues que había estado, digamos, viviendo tranquilamente en la situación. Sin eso, no se explica, yo creo, lo que pasa luego en Valladolid cuando empiezan a formar las urnas en el año 78. La sorpresa que supuso que el primer ayuntamiento de la ciudad tuviera el color político que tuvo, PSOE y el PC, en aquel momento, con Tomás Rodríguez Bolaños en la alcaldía, tiene mucho que ver con este efecto político del cierre y lo que afectó socialmente. De esto yo no tengo ninguna duda
la evolución que pude percibir. Bueno, ¿cómo se desarrolló aquí? Porque a veces ha existido también la sensación de que la Universidad Paralela fue una cosa absolutamente mayoritaria, una especie de explosión juvenil y profesoral. No. Tampoco digo que fuera de una cosa muy minoritaria, pero distingamos. Hay una prueba del 9 a la que no voy a dejar de referir. Un medio de comunicación, una revista nacional, Triunfo, mandó unos reporteros a Valladolid para hacer un reportaje de la Universidad Paralela. Y me consta que anduvieron buscando profesores de los que colaboraban. Claro, no valíamos los principiantes, querían a ver si había profesores de otro nivel, eso pues le daba lógicamente más enjundia, ¿no? Al asunto. Y algunos de los que colaboraban en la Paralela no aceptaron participar en el reportaje porque les pedían que se dejaran fotografiar para publicar una fotografía. Otros, pues, por recelo, etcétera, no habían participado, bien había de todo. Al final hubo dos que se dejaron fotografiar y salieron. No sé si ya reconocéis en la distancia, don Pedro del Bosque y don Justino. Estos son los dos cuya fotografía apareció en aquel reportaje. Y lo importante es lo que dijeron en aquel reportaje. Don Pedro Gómez Bosque dijo: me siento como un obrero despedido y en paro, como consecuencia del cierre. Don Justino, que era con el que yo empezaba a trabajar entonces la tesis doctoral, dijo más y con enjundia casi todo lo que decía. Pues esto tenía mucha. Dijo lo siguiente: la ayuda que prestamos a los alumnos a través de la Universidad Paralela, en bioclase, no vacía de contenido punitivo la medida ministerial del cierre. Lo decía, pues como era su estilo, muy finamente, como un lenguaje. Pero estaba queriendo decir lo que dice la frase. Cuidado, no vayan a pensar las autoridades, bueno, como ya están funcionando paralelamente, pues déjalo estar y que esto... No. La sanción seguía siendo la sanción. Y la amenaza de que no fuera a haber exámenes, ahí seguía. Y dijo don Justino una cosa más. Dijo que nadie puede pensar que un profesor está a gusto sin dar clase. Menos todavía cuando la inactividad forzosa coincide con la sensación de seguir cobrando el sueldo. Uno de estos testimonios de la época era lo que había detrás de estos posicionamientos de algunos profesores. Frente a eso, pues estos reporteros consiguieron también preguntar al rector, al José Ramón Pesó, que era rector. Y esta es su respuesta. ¿Le ha sorprendido la aparición de la llamada Universidad Paralela? Pregunta el periodista. Respuesta del Sol: yo no sé lo que es eso. Perdón, profesor, le insiste el reportero. ¿Bromea usted? Le digo que no sé lo que es eso. La misma pregunta me la hicieron hace unos meses respecto de la Universidad de Olmedo. Como parecida a la de la Ley de Educación y la Técnica. Bueno, le insiste el periodista. Si me lo permite, debo insistir. ¿Ignora el rector la existencia de unos grupos de trabajo compuestos por universitarios al margen de la universidad? Mire, le respondo, eso ni es universidad paralela ni no paralela. No es universidad. Grupos de estudiantes que se reúnen a estudiar han existido siempre. Punto y aparte. No punto y aparte lo dijo el propio rector también. Y con eso terminó la entrevista. Bueno, no fue masiva la participación o la colaboración, fue importante. Yo creo que se cubrieron las necesidades de los estudiantes de manera suficiente, pero sobre la base de esta combinación de colaboraciones, asignaturas, alumnos, etc. Y un detalle importante. Se mantuvo el cierre, efectivamente, hasta el final del curso. En el mes de junio
decidimos, en algunas reuniones que teníamos los profesores implicados, decidimos examinar. Obviamente eran exámenes no oficiales, informales, no había actas donde poner las notas, con el compromiso de que la nota que obtuviera el estudiante, si aprobaba, se la mantendríamos hasta que hubiera posibilidad de llevarla al acta y firmarla. Ocurrió en septiembre, ya pasó el verano, seguramente el ministerio ya afirmó, Cruz Martínez de Esteruelas, pues a lo largo del verano le daría una vuelta, hombre. Tuvieron en cuenta el sector social que había sido afectado y dijeron, bueno, pues que se hagan exámenes en septiembre para dar una posibilidad de aprobar, pasar curso a los que han estado afectados por el cierre durante la etapa anterior. Y en septiembre hubo exámenes. Y ahí ocurrió que los que habíamos examinado en junio y habían aprobado, les pusimos a aprobar en acta y no tuvieron que volver a examinarse. Y los que no habían aprobado, yo creo que fuimos muy generosos en esa comunicación, serían pocos los que no habían aprobado. Y los que no se habían podido examinar porque estaban en sus pueblos y no habían venido, tuvieron la oportunidad de hacer como si fuera una convocatoria extraordinaria, y no se había presentado en junio, en aquel examen de septiembre. Y de ahí pasaron al curso siguiente ya en condiciones razonablemente normales. La normalidad no se recuperó tan fácilmente. O sea, aquella universidad que recordamos, el curso siguiente también, 75-76, incluso los sucesivos, estaba muy marcada por el hecho de que estos fueron los acontecimientos. Y solo me queda por hacer esta consideración. Esto me lo han preguntado muchas veces. Bueno, y aquella universidad paralela fue perseguida. ¿Notasteis, qué sé yo, que la policía? No. Yo creo que ahí influyó lo que antes decía. Cuando se dieron cuenta del sector social que estaba reaccionando, me atrevo a decir que hubo una cierta tolerancia. De mirar para otro lado. ¿No? Mira, mientras se reúnan en iglesias, sacristías o locales parroquiales, pues la universidad está cerrada, la imagen de cerrada se mantuvo, pero no hubo, que yo recuerde, una, digamos, otra cosa es que hubiera una presión policial o una represión policial para reprimir otras cosas, más directamente políticas y demás. Pero para impedir que funcionara la alternativa, la universidad paralela, no recuerdo yo que ahí hubiera una presión policial especial. Sí, pues, sabían que alguien estaba viendo clases en María, y por la calle, había pero yo no recuerdo que hubiera, que se llevaba otro profesor, oye, usted va ahí a, tendría organizado, usted va ahí a dar clases, pasábamos, no, ahí no hubo, yo creo que por ese motivo, esta especie de la misma tolerancia que luego funcionó para que terminara habiendo exámenes en septiembre de aquel año. Pero la imagen de que estaba cerrada, que era lo que yo creo que buscaba, y por ejemplo que funcionara el efecto escarmiento, eso indudablemente, por mucha reacción social que hubo, se mantuvo hasta el fin. Bueno, pues termino con la reflexión que empezaba. Y 50 años después, ¿qué? Pues, ¿qué ha pasado? Es verdad una cosa, y no creo que debamos arrepentirnos de eso. Es cierto que aquella universidad convulsa se explica en aquel contexto, y solo en aquel contexto. Después, pues hombre, yo creo que ya establecida la democracia, después de la Constitución, etc., pues ha habido algunos momentos también de tensión, la agitación de Simón, obviamente. Digamos, ha ido evolucionando la universidad hacia pues, una institución más profesional, más utilitaria también, pero menos consciente cada vez de dónde venimos. No me parece nada, la universidad ya ha recuperado, digamos, su función en aquel tiempo, que las etapas reales de actividad docente, hablando de un curso académico, eran menos que las etapas de huelga, en tiempo real. Bueno, que eso, digamos, haya cambiado, vale. Bueno, que la universidad haya recuperado en parte esta función profesional, formativa
docente, discente, etc. Ahora, que se haya convertido en una universidad tan utilitaria como la que actualmente conocemos, anodina, pasiva, en este sentido, digamos, ideológico, social, etc., inconsciente del pasado y bastante desinformada al respecto, pues eso yo creo que debiera de preocupar. Y debiera de inducirnos a realizar una tarea de explicarlo y recordarlo, no de conmemorarlo. Yo creo que lo del cierre ni lo debemos celebrar ni conmemorar en el sentido geográfico, pero sí recordarlo, analizarlo, ponerlo en valor y explicar, para que se sepa en efecto de dónde venimos, porque hoy los riesgos en efecto están ahí. Lo digo en términos de algo que he leído y releído últimamente, porque me parece este famoso cómo mueren las democracias, esta pareja de norteamericanos, un libro verdaderamente revelador. Y la tesis de que las democracias pueden también decaer e incluso morir con las urnas delante es verdaderamente peligrosa. Y por tanto yo creo que nos corresponde todavía generacionalmente pues desarrollar una tarea, decía, de recordar, de explicar y de cumplir también esta función docente, no solo en nuestra materia académica, también en relación con la historia de nuestro país. Y ahí me quedo.